champion of the world, Jorge Marromero Páez. De familia circense, caracterizado por sus acrobacias dentro y fuera del ring, por sus atuendos extravagantes, por el espectáculo que brindaba sobre el cuadrilátero. Jorge Páez, también conocido como el Maromero Páez, era el peleador más inusual y excéntrico, no solo de México, sino en el mundo entero. Siempre con un disfraz distinto, siempre bailando, siempre entreteniendo al público. Desde hacer acrobacias sobre el ring, besar la frente de sus rivales en plena pelea, hasta subirse al ring vistiendo un vestido de novia. Jorge Páez era el showman más grande en el boxeo. En 1988, Jorge Páez se dio la difícil tarea de enfrentarse al en ese entonces campeón mundial de peso pluma Calvin Grove. El peleador estadounidense era el claro favorito para ganar la pelea. Grove mantenía un impresionante récord de 34 peleas y 34 victorias, un récord invicto verdaderamente envidiable, mientras que el mexicano con apenas 25 victorias ya había probado la derrota en 2 ocasiones. Además, esta pelea de campeonato sería la primera pelea de Páez en contra de un rival de renombre. En su pelea previa a esta, el mexicano había vencido a un oponente con más derrotas que victorias, 15 derrotas para ser exactos. De un lado tenías a un campeón mundial invicto que además ya se había probado ante la élite de la división, y del otro lado tenías un peleador que ya había probado la derrota y que hasta ese momento solamente se había enfrentado a peleadores locales con montones de peleas perdidas. Es decir, que Jorge el Maromero Páez estaba dando un brinco en calidad de rivales verdaderamente increíble. Y la verdad es que eran pocos los que creían que el mexicano pudiera hacerse con la victoria. A los ojos del público estadounidense, Páez era solamente un peleador entretenido por sus extravagantes entradas al ring y sus peculiares movimientos sobre el cuadrilátero. Nadie lo consideraba un peligro para la en ese entonces próxima gran estrella del boxeo mundial, Calvin Grove. Y entonces, el 4 de agosto de 1988, Jorge el Maromero Páez, de apenas 22 años de edad, contendió por el campeonato mundial de la FIB en la Plaza de Toros Calafia en su tierra natal Mexicali, en contra del estadounidense y entonces campeón invicto de 25 años Calvin Grove, en lo que sería la última pelea por un campeonato mundial a 15 asaltos. La pelea comenzó, y prácticamente desde el round número 1 el campeón demostró la validez de su jerarquía. A pesar de haber salido sumamente agresivo, Páez no lograba penetrar la defensa de Grove de manera efectiva. El primer round fue bastante cerrado, ya que el maromero proponía el intercambio de golpes, mientras que el campeón se mantenía cauteloso intentando contragolpear al mexicano cuando éste se le intentaba lanzar encima. Algunos vieron al mexicano ganar este primer round por su agresividad, y muchos otros consideraron que Grove hizo un buen trabajo contrarrestando los ataques del maromero, por lo que le dieron el round a él. Pero a partir del segundo asalto, la técnica depurada del campeón salió a relucir, y comenzó a ganar rounds de manera convincente en contra de un retador que no lograba encontrar su manera de lidiar con el movimiento constante y contragolpeo de su rival. More confident in this fight so far is Páez. Closing seconds in round number 1. Second round action. Jorge Páez, the champion, on the right, and Calvin Grove now on the right, the challenge. No fue sino hasta el quinto asalto que Páez comenzó a encontrar algo de éxito con sus combinaciones de golpes. Si el mexicano seguía atacando sin parar, solo era cuestión de tiempo para que el campeón cometiera uno que otro error. Pero con 4 rounds perdidos, el Maromero Páez en verdad necesitaba darle la vuelta a la pelea lo antes posible. Sin embargo, el campeón rápidamente hizo los ajustes necesarios para mantener al mexicano al margen. Pero al igual que el campeón, el retador también hizo ajustes, y a partir del séptimo asalto, la pelea que antes había sido dominada por el campeón se tornó en una guerra muy reñida. Algunos rounds los ganaba Páez, y otros el campeón. Grove llegó a conectar golpes de lleno que de milagro no enviaron a dormir al peleador mexicano, pero a pesar de ser lastimado en varias ocasiones, Páez seguía intentando, y su resiliencia rendía frutos en uno que otro asalto que lograba ganar. 16 feet 3 inches inside the rope, but it's very small. They had some argument about that. Bob Spagnolia, the manager of Grove, was very upset last night, and for some reason they are still fighting in this size ring. It is a fast ring, though, in favor of Calvin Grove. But a small ring in favor of Jorge Páez. Páez playing with Grove. Y de esta manera, llegamos al 15º y último round del combate. Y de acuerdo a las tarjetas de los jueces, Calvin Grove iba ganando la pelea 8 rounds a 6. Es decir que esos rounds al comienzo de la pelea que ganó Grove le estaban costando muy caro a Páez. Con esta puntuación, aunque el maromero ganase el último round, el ganador de toda la pelea hubiese sido Grove, con 8 rounds ganados en contra de los 7 del mexicano. El maromero ya había sorprendido al mundo con lo bien que se estaba viendo en contra de un campeón mundial invicto cuando nadie creía en él.
Pero Jorge Páez no se quería conformar con lucir bien. Él quería más, quería ser campeón del mundo. Y con una fuerza y determinación increíble, el retador salió con sed de victoria en el último round de la contienda. El maromero lanzó una ráfaga de golpes que parecían interminables hasta que por fin lastimó al campeón del mundo. Y una vez el mexicano vio que su rival estaba en malas condiciones, se lanzó en contra de él sin piedad. Páez no solo logró tumbar al campeón del mundo, sino que lo envió a la lona 3 veces en ese mismo 15º asalto. Y con esas 3 caídas, el jovencito mexicano, Jorge el Maromero Páez, consiguió los puntos que necesitaba para que los jueces lo nombraran ganador del combate y nuevo campeón mundial. He's on his bicycle. The knees have broke buckled. Again, Grove is down. Grove is down and he gets up. Grove must take some deep breaths. The bull closing in on the Matador. No 3 knockdown. That's all. Is it over? No. No knockdown, says the referee. That was the signal. And Grove will survive this round. 10-second lights have come on too. Now he's got to get up before the count of 10, even though the bell rings. Can't be saved by the bell. The bell at the end of this 10th round saves Cal Melvin Grove. Round 11. Big left uppercut. Grove does not look like he'll make it up this time. And Paez giving Calvin Grove extra seconds. En junio de 1991, el maromero Páez aceptó enfrentarse al en ese entonces peleador invicto Tracy Spann. En ese momento, Spann mantenía un récord perfecto con 26 peleas, 26 victorias y 20 de ellas ganadas por la vía del knockout. Un año antes, el maromero había perdido su campeonato del mundo en contra de Tony López. Entonces, de cierta manera, este combate entre Páez y Spann podía ser el comienzo del final para el mexicano y una catapulta a la cima para Spann. O también podría ser el regreso de Páez a la élite y un golpe de realidad para el estadounidense. La pelea comenzó, y desde el primer asalto fue una guerra. Spann countered with a right. First round. An action-packed first half of the first round. There was that right uppercut. Landed square on the chin. And now up against the ropes. Paez drops his gloves, fakes the bolo punch, and lands a right and a left. What a I notice Paez is dropping that left. of the IBF Junior Lightweight Champion, who went the distance with Jorge Paez, who puts on a little surprise you at all. Yeah, it did. He came out a lot smarter actually. He's moving real well. Tony and Lorenzo Garza, the 2 Sacramento World Champions, both from this town. We will see Tony next month. Yeah, I'm kind of glad too. Paez has slowed down a little bit, and Spann able to land. About 130 pounds, Tony, when you fought him? To tell you the truth, I didn't really think he was going to be as powerful as he is. Después de los 2 primeros rounds, la pelea estaba empatada. El maromero se había llevado el primer asalto, pero Spann había logrado lucirse en el segundo. La pelea estaba siendo bastante competitiva, muy cerrada, hasta que llegó el tercer round. All right, it's round 3, scheduled for 10. Touch gloves, just landing a couple straight right hands, but Spann landing some devastating body shots right on the hips. And tonight. Well, if there's anything he saw on those tapes, it was probably that Tracy Spann should be the ones who really watch the tape. And a right left from Paez, but it was countered with the left from Spann. Paez slipping that one, and again the crowd gets behind him here in the 3rd round. Paez is down for just the second. Gets up and loses his mouthpiece. But he's fighting without his mouthpiece here. It's in the corner to try to get the referee's attention. And Spann lands again. To be trading punches with. And now it's stopped. After he got up from the knockdown, the mouthpiece fell out. Paez puts his hand out and then goes to work. And Spann lands another warning from Terry Smith to watch the heads. Spann lands. It was a great first round for Jorge Paez.
El maromero Páez encontraba éxito atacando, pero también recibía golpes al cuerpo y al rostro siempre que bajaba la guardia, y eso le costó una caída en ese tercer round. Páez se levantó con valentía, y a pesar de recibir más castigo, parecía que su quijada se había fortalecido, lo que le permitía intercambiar aún más golpes en la corta distancia. Y así, la guerra continuaba. Spann, and he misses. Well, it's a good point to let Spann throw off a little steam right here and miss those punches. It takes a lot out. 4 action-packed rounds to see who gets a chance at Pernell Whitaker. Point Terry Smith. He'll look to point soon, I'm sure. He's got to be ready to take a point because this is the... And here he comes again. There's another right. And Paez with a right. These two landing crushing blows here in the final minute of the position when he's punching, but the other man's got to land more punches. He's getting out punched 4-1, it seems like. As he Spann sneaks in a jab. Después del quinto asalto, la pelea volvió a estar empatada a pesar de la caída en el tercer round que sufrió el maromero. Los comentaristas tenían a Páez con 3 rounds ganados, pero con la reducción en un punto con la caída, Spann había nivelado el combate. Parecía que el maromero había logrado ya reponerse de ese round y punto perdido, pero entonces llegó el sexto round, donde el maromero se estaba imponiendo hasta que el referí decidió quitarle un punto al mexicano sin realmente una buena razón. Este acto le complicaba aún más el combate al mexicano, que ahora tenía 2 puntos de desventaja sobre su rival, el punto por la caída y ahora el punto por la decisión del referí. Pero el maromero solo tenía que hacer lo que mejor sabía hacer, seguir peleando. Los rounds siguientes eran igual de competitivos. Parecía que Spann ganaba uno y luego Páez le ganaba el siguiente. That's a left to the backside of the kidney. Blood is really coming down. I mean, that cut is wide open. And again, Paez was holding off with one hand. The crowd doesn't like it, but Terry Smith doing the right thing. He said he'd take a point if he hit low again, and he did. He just told him to keep it up. Keep him up. Another right. 7 of his 9 title bouts have gone the distance. Here we go. 3 minutes to go. Jorge Paez. Inches again in the middle of the ring as we near the 1-minute mark in the 10th and final round. Paez on the attack. Tracy Spann, 30 seconds to go in the fight. Comes on strong. Paez with the bolo fake, and that's it. Después de 10 asaltos, la pelea terminó, y ahora todo quedaba en las manos de los jueces. El 13 de marzo de 1993, Las Vegas fue testigo de una pelea que parecía más un acto de circo que un combate profesional. Páez caminó hacia el ring con una bata plateada brillante, bailando y sonriendo, provocando abucheos y aplausos en partes iguales. Con 42 victorias, 29 por nocaut, Páez seguía siendo un hombre grande, pero los críticos ya lo habían condenado. Del otro lado lo esperaba Ramón el Bombardier Félix, un joven de 24 años con 20 triunfos y 17 knockouts, nacido en las duras calles de Tijuana. No venía a ser parte del show, venía a apagarlo. A simple vista el maromero era el mismo payaso de siempre, pero detrás de su sonrisa había semanas de trabajo extremo. El objetivo era simple, demostrar que seguía siendo un verdadero boxeador. En la esquina opuesta, Félix esperaba con el rostro serio, sin gestos, sin juegos. Su plan era sencillo, acabar con el espectáculo a base de poder. El primer round fue de pura intensidad. Félix atacó con fuerza desde el inicio, lanzando combinaciones poderosas. Páez, más ligero y astuto, esquivaba con movimientos elusivos y contragolpeaba con precisión. Pero en el segundo asalto llegó el momento que cambiaría todo. Un violento choque de cabezas abrió una herida profunda sobre el ojo derecho del mexicano.
El árbitro permitió que la pelea continuara y el público contuvo la respiración al ver la sangre correr. A partir de ahí, el combate se transformó. Páez, lejos de frenarse, empezó a pelear con más energía. Bajó los brazos, esquivó con el cuerpo, hablaba con los espectadores y convertía cada esquive en un espectáculo visual. His power shots in the first. He has put on weight. He's up to the lightweight. His record would indicate he's got a solid punch. Goodness, remember when Paez was featherweight champ? TV Cruz and boxers and Troy Dorsey boxers, really good boxers. Well, he was complaining to, and there again, the head of Felix bangs the eye. Thrown by Felix. Huge trouble here. If he did, of course, it'd be a different Again, We'll have to see again if the blood flowing from it. And of course it is, from what we can do the vision, at least you may be able to see it in slow motion if we have a chance at some point, but the right eye going to the jab, staying on the outside, seeing if he can jab his way. across the country that we have a very fun, nice left hook thrown by Paez. This is not as easy a target as he'd like, and that Felix is a good counter. Corner of the right eye of Paez. Oh boy, he hit Felix a shot. It is indeed social statement cut into his hairdo. Paez first to the body and then he brought it right upstairs. El público se dividía entre admiración y crítica. Algunos veían locura, otros veían arte, pero lo cierto es que el maromero estaba ganando. A medida que avanzaban los rounds, Félix se veía más frustrado y desordenado. Los golpes del mexicano eran más certeros, su ritmo más fluido. Su rostro ensangrentado no lo detenía, lo volvía más peligroso. En el quinto asalto protagonizó uno de los momentos más recordados. Se apoyó en las cuerdas superiores como un trapecista, sonrió, y al recibir a su rival con un uppercut perfecto, lo hizo retroceder tambaleante. El público estalló. El espectáculo se había convertido en una lección de boxeo. Number 5. They're lightweights and it's scheduled for 10. I'm doing more. He's landing fewer. That was in round 4, in which, as The second round, conceivably a headbutt. As he hangs his jaw out there and bobs and Kodak has really done well with it. he's doing his act. It's like, yeah, you did not draw the two easiest assignments tonight. Entertaining and interesting matchup. It would indeed. Watching this bout, Freddie Pendleton, the man who beat Tracy Spann. Sometimes he has approached his training regimen with a hump too much before he went on. As brilliant a talent as he was. While there, he really didn't have a lot of power. Blood coming from the corner of the eye again. It happened back in the side. You've got the Golden Boy. Barcelona by way of... Ramon Felix on the inside has been... Felix seems to be the busier of the two men out there, and just with that, Doesn't want clowning, doesn't want running. What does he want, boxing? Looks like it. Exactly. That might be a ploy on his part. I mean, he hasn't been running from... Ramon, keep him up. El séptimo round fue tenso. Félix ya no tenía el mismo poder, respiraba con dificultad y su rostro mostraba el desgaste de la batalla. Durante una breve pausa por un problema con los guantes, ambos se quedaron mirándose. El maromero, con sangre seca en la cara, parecía más decidido que nunca. En el octavo episodio todo terminó. Félix se tambaleaba, confundido, apenas manteniéndose de pie. Páez lo notó y empezó a hacerle señas al árbitro para que detuviera la pelea. No quería seguir castigándolo, pero el árbitro no intervino, así que el maromero terminó la pelea con una combinación limpia, gancho al mentón y derecha final. Félix cayó inconsciente y el combate terminó a los 2 minutos 3 segundos del octavo round. 2 or 3 solid punches, the best of the fight. But now, leading pretty good. Flurry of punches. That's The tallest matchup ever in the heavyweight division, combining the two men. Around 50% is terrific. Now you brought up a point, touches gloves now, again, with Ramon Felix. We're in the 8th round. Big puncher. He's a good puncher. And he had shots there, Al. And Alex is in trouble. And Paez says, again, a flurry of punches by Paez as he threatened the bolo shot. Oh, he nailed Felix. 2 solid shots there, Al. And a left hand. Felix is in trouble. And Paez says, don't you know he's hurt? To Gibson, don't you want to stop this? And there it is. So he stopped it himself. I don't think I've ever
known a fighter that was in with him that thought he deliberately was going to hurt him beyond winning the fight. You know what I mean now, what I'm trying to say? Yeah, actually, and Paez had an instance in a fight recently where he felt like he hurt a fighter more than he had to and was very distressed. And so you're right. While he is, a character in the ring and while he's very flamboyant,